Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en esta tarde. De verdad que estamos agradecidos con el Señor porque el Señor ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Y como dice su palabra, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos tenido subidas y bajadas, cosas difíciles, a veces fáciles, a veces contentos, a veces llorando, a veces sonriendo, a veces incluso hasta gruñendo, pero que en todas y cada una de las ocasiones de nuestra vida el Señor ha estado a nuestro lado para ayudarnos, para enseñarnos, para darnos ese soporte, esa fortaleza que a veces necesitamos. Así que le agradecemos de todo corazón al Señor por ayudarnos hasta el día de hoy. Amén. Así que siéntanse todos y cada uno de ustedes bienvenidos en esta tarde. Gracias le damos al Señor por darnos la oportunidad de poder tener el privilegio de poder estar una vez más con ustedes y compartir así con ustedes la palabra del Señor. Amén. Así que esperamos en el Señor que nadie haya perdido la señal la semana pasada, pues vimos que uno de los canales se miraba aquí como que estaba el circulito dando vuelta, como que si no estuviera pasándose la información, pero que de antemano, como les dijimos, estábamos preparándonos con el canal de YouTube y quisiéramos compartirlo de rapidito aquí nada más para que usted lo pueda ver. Y en este caso en particular, cuando necesite o se corten los videos, solo escriben esa dirección. Si es en una computadora, pues en el explorador. A través de los dispositivos como los teléfonos y todo eso, pues le escriben mi nombre, Juan Gallegos, pero van a tener que llegar hasta el momento, hasta donde sale nuestro logotipo, lo cual nuestro logotipo es igual mismo la palomita en un círculo. Déjeme si tengo la oportunidad de compartírselo aquí. Esa dirección les va a llevar a este lugar. Y este lugar es en nuestro canal de YouTube. Ok, permítame, creo que me equivoqué de botón. Ok, a ver, ahora sí. Ok, se puede ver mi ratoncito ahí. La manita. Si usted usa su dispositivo, teléfono, tableta o cosa similar, escriben mi nombre, Juan Gallegos, como está aquí, pero al mismo tiempo tienen que llegar hasta que encuentren este logotipo, esta palomita con esa cruz detrás y dentro de este circulito, porque va a haber muchas personas que se van a tener el mismo nombre que yo, pero algunos son cantantes, algunas otras personas son personas que hacen travesuras, etcétera. Pero una vez que vea este logotipo, pues ese es nuestro canal de YouTube. Pero que de antemano, si usted le da clic al link que está en esta diapositiva que les puse, lo escriben correcto desde una computadora, al final de cuentas los va a traer a esta página inicial. Y de aquí, como usted puede ver, está el video de la semana pasada, el de la semana antepasada, y así sucesivamente, una semana atrás, una semana atrás, una semana atrás, pero que el principal va a estar aquí. Ahora que si en grado caso entra por YouTube, entra a mi canal, usted puede entrar incluso aquí a la página inicial o entra aquí donde están todos los videos y desde aquí usted podrá ver que el principal, el primero que se encuentra es el que pasó la semana anterior o la última semana que lo pusimos. Amén. Y de ahí, pues, si en grado caso, como les dije en un momento, se llega a cortar la transmisión del lado de ustedes o de nosotros y al final de cuentas logramos terminar el video, pues puede ir directamente ahí. El video va a estar grabado. Va a estar aproximadamente como una hora después de que lo compartamos por Facebook, porque todavía tenemos que editarlo rápidamente y de ahí subirlo a YouTube. Y YouTube, una vez que lo obtiene, lo tiene en una versión SD y de ahí lo pone en alta definición. Pero que una hora después de pasarlo por Facebook, usted puede estar ahí. Amén. Pero hoy esperamos en el Señor que no tengamos complicaciones como esta de aquí en adelante, pues estamos mejorando gracias al Señor, le damos gracias a Dios por la victoria que nos ha dado, gracias para aquellos que oraron por nosotros para que pudiéramos encontrar la manera de volver a editar los videos, ya encontramos gracias al Señor la manera, pudimos volver a editar los videos y hoy es el primer video que vamos a editar para poder subirlo a YouTube, ya no tenemos que subirlo en crudo, con partes que no deberían de estar ahí, en especial pues porque hay un lapso de tiempo desde que yo hablo aquí hasta que usted lo escucha en Facebook, hay un promedio como de unos 2 3 a 7 segundos dependiendo. Amor, perdóneme, permíteme un segundito. Fíjate, dile a Josué que se
Dile a Josué que revise mi canal, mi corazón, porque otra vez me está saliendo el circulito como que si no estuviera subiendo el video. Por favor, que use mi teléfono, por favor, si quiere, o entre él de su teléfono. Como le digo, aparece aquí en mi pantalla como que si no estuviese el video subiendo, está en negro, pero queremos comprobar si verdaderamente está sin verse el video, y si, no, si es así, pues entonces vamos a tener que cortar y volver a empezar de nuevo, pero esperemos en el Señor que no sea así. Y es solo mi canal, el canal de mi esposa está bien, pero continuamos, esperaremos la noticia de mi hijo. Pues bien, gloria al Señor, les digo, gracias a los que oraron por nosotros. Pudimos encontrar una manera de grabar el video de tal forma que pudiéramos editarlo sin ese retraso, porque salía primero la gráfica, mi boca hablando, pero el audio era de un par de segundos atrás, así que no concordaba, no iban en la misma línea, en la misma página. Pero gracias al Señor ya estamos bien. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? Nos presentamos al Señor en estos momentos y le pedimos que nos ayude una vez más. Que sea el Señor mismo quien nos enseñe, que sea el Señor mismo que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, aún a nuestro subconsciente. Y que incluso si es necesario, que aún el Espíritu Santo nos redarguya de pecados si algo de lo que nosotros compartimos hoy nos llama a la conciencia y nos dice, mira, en esta área es en la que tú estás fallando, en la que tú estás faltando, en la que necesitas mejorar, la que necesitas rendirle al Señor y la que necesitas tú pedirle al Señor que te dé la fortaleza para que continúes adelante sirviendo a Dios como debe de ser. O sea, que aún hasta en eso oremos al Señor, porque sabemos que eso es bueno para nuestra vida, porque sabemos que si nosotros, a pesar de que somos personas que nunca en la vida vamos a dejar de pecar, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, pues con todo y eso, que nosotros podamos ser ayudados por el Señor en el sentido de que Él nos haga saber qué áreas de nuestra vida están fallando o en las que estamos fallando. De ahí pedirle perdón al Señor, reconciliarnos con Él, pedirle que nos ayude a no cometer los mismos errores o los mismos pecados. Y de ahí sabemos que automáticamente el día que nosotros moramos vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Por eso le digo, sé que no a todos nos agrada que nos haga saber el Señor a través de sus siervos cuando estamos fallando, pero es bueno para nuestra vida espiritual. Sé que si el Señor mismo viniera y nos dijera, mira, tú estás fallando aquí, estás pecando acá, lo primero que haríamos era tirarnos de rodillas y decirle, Señor, perdónanos. Pero cuando el Señor utiliza a sus siervos para hacérnoslo saber a nosotros, en lugar de tirarnos de rodillas y decirle, Señor, perdónanos, lo único que decimos, ¿y este quién se cree? Lo primero que pensamos y decimos, ok, y él no ha pecado, y cosas similares así, pero permita el Señor que en nosotros sea diferente, que nosotros podamos siempre recibir del Señor a través de su siervo, aún hasta la corrección, para que nosotros podamos ponernos a cuentas con el Señor siempre. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos? Perdón. Y le pedimos al Señor que nos ayude en esta noche. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor Santo de Israel, que todos nosotros en este momento podamos ponernos a cuentas contigo. Perdónanos, Señor, de antemano. Perdónanos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad y de toda nuestra injusticia, de toda nuestra iniquidad. Y ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a traer contentamiento a tu corazón, a traer alegría, Señor Santo de Israel. Que lejos de traerte la ira, Señor, o el descontento, o incluso la tristeza a tu corazón, que nosotros podamos con nuestro caminar diario ser como fue nuestro Señor Jesucristo, y que tú puedas decir de nosotros lo mismo que dijiste de Él, cuando dijiste, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que así sea en nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, bendícenos, Señor, santifícanos a través de tu palabra, Señor, conforme ella entra en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayuda a entender en las áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar, y que nosotros, si no podemos cambiar por nosotros mismos algunas actitudes, algún carácter, o incluso para todos aquellos que puedan decir algún vicio en su vida o alguna mala actitud, Señor, permite en tu misericordia, Señor, que nosotros podamos doblar nuestras rodillas,
presentarnos delante de ti, pedirte perdón y pedirte esa fortaleza que necesitamos, pedirte esa ayuda, Señor, pedirte, Señor, que tú nos des la valentía para decir no cuando tengamos que decir que no, Señor, y que cuando tú nos llames y tengamos que decir sí, que también tengamos el valor de parte tuya para decir sí a todo lo que tú nos mandes, Padre amado. Gracias, Señor mío, Dios mío, nos entregamos en tus manos sabiendo, Señor, que no hay otro Dios fuera de ti y que tú eres el único que puedas ayudarnos, Señor. En esta noche enséñanos, háblanos, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, Señor. Y aún, Señor, si fuese necesario y fuese posible de tu parte, Señor, redargúyenos del pecado. Haznos entender en lo que estamos mal, en lo que estamos equivocados, independientemente de lo que sea, pero que podamos nosotros recibir de ti esa corrección, Señor, y podamos nosotros entenderla y comprenderla y correr hacia ti, tirándonos de rodillas y clamándote perdón, Señor, clamándote misericordia, como decía aquel hombre que estaba orando a ti, Señor, al lado del fariseo y que decía, sé propicio a mí, Señor, que soy hombre pecador, mientras se golpeaba el pecho. Que así seamos nosotros, Señor. Sea que tú nos redarguyas directamente, Señor, personalmente, o que utilices a un siervo tuyo para hablarnos y hacernos entender que hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Gracias, Padre amado. De antemano te damos muchas gracias porque sabemos que tú lo único que buscas es el bien espiritual para tus hijos, para que el día en que nosotros moramos podamos estar en tu presencia para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Permítame un segundito. Amor, ¿sí se estaba viendo, Bella? Ok, entonces podemos decir que simplemente mi pantallita aquí de mi Facebook, de mi página de mi Facebook, está así, pero sí se está transmitiendo. Así que le damos gracias a Dios por ello. Como les decía, mis amados hermanos, el día de hoy le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, que el Señor se glorifique en sus vidas y pueda hablarles a su mente y a su corazón. El tema sobre el cual vamos a estar meditando en este día es Cristo como el verdadero Rey. Y decimos Cristo como el verdadero Rey no porque exista otro Rey, sino más bien para que nosotros no, al paso de la clase lo vamos a entender, sino para que nosotros no pongamos algo o alguien más como Rey en nuestra vida, sino que sea Cristo realmente nuestro Rey. Amén. Los versículos que vamos a meditar en este día son los últimos dos versículos que nos quedan en este bloque de versículos donde se habla la alimentación de los 5,000 y son prácticamente los últimos en sí en la lista y los últimos en sí en la clase. Y estos son los versículos 14 y 15 del libro de Juan del capítulo 6, los cuales dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Gloria al Señor. Como nosotros pudimos ver en las últimas 5 o 6 semanas, o 4, 5, 6 semanas, nosotros estuvimos hablando de un grupo de personas en particular, ¿no? Un grupo de personas que por un inicio vieron como Jesucristo había cruzado con sus discípulos, estaba cruzando el mar y se fue en este caso a la otra orilla. Lo vieron ellos cuando se dieron cuenta que iba en camino, se imaginaron más o menos en qué dirección iba, a dónde iba a parar. Y lo impresionante es que la Biblia dice que estos personajes se fueron caminando, llegaron al lugar donde iba a llegar a Jesucristo, y a pesar de que Cristo iba por mar, posiblemente en línea recta, ellos pudieron llegar antes que en Cristo. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos, ¿no? Cómo iban ellos corriendo, caminando, la Biblia no lo dice. Pero el caso es que la Biblia nos dice que llegaron a esa orilla del mar antes de que Jesucristo llegara. Viene Jesucristo, los mira, obviamente, como sabemos, Cristo mira el corazón del ser humano y dice que tiene compasión de ellos y empezó a sanarlos y empezó en este caso a hablarles del reino de Dios, ¿no?
De ahí sabemos por la escritura que nuestro Señor Jesucristo se sube al monte a descansar con sus discípulos. Recordemos que hablamos que Cristo había enviado a sus discípulos a predicar, les dice, vengan, vamos a un lugar a descansar. Se sube a ese monte, se dispone a descansar con sus discípulos. Y como les digo, la Biblia nos narra que ni Cristo ni sus discípulos tuvieron hambre, así que podemos especular, aunque la Biblia no lo dice, podemos especular que tuvieron un momento de recreación donde se alimentaron, reposaron, descansaron y posiblemente hasta estuvieron meditando, ¿no? Pero llega un momento en particular donde Cristo abre los ojos, mira a una multitud más grande que la que dejó al principio y como decimos, hay personas estudiosas de la palabra del Señor y en este caso personas que se dedican a lo profundo a la palabra de Dios y deducen que como era el tiempo de que venía la fiesta de la Pascua, había una multitud de personas de todas las regiones alrededor y que venían caminando para prepararse para esa Pascua y así que posiblemente se toparon con estas personas que habían visto a Jesús al salir de la barca. De ahí, como les digo, algunos comentaristas dicen que pudo haber un promedio de entre 15,000 a 20,000 personas esperando que Cristo bajara y entonces hiciera de sus maravillas y sus proezas delante de ellos, ¿no? Pero de antemano le digo, podemos ver que el versículo 2 de este capítulo 6 nos dice que las personas seguían a Cristo por todas las maravillas que él hacía. Entonces, nosotros podemos ver que estas personas de alguna forma u de otra querían estar cerca del Señor. Pero lamentablemente a través de la historia, a través del tiempo y a través de la Biblia, nosotros podemos descubrir que hay cosas ocultas dentro de la Biblia que no nos lo dice abiertamente, pero que conforme vamos leyendo la Biblia, nosotros podemos descubrir esas cosas que no son tan agradables, si podemos decirlas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso en particular, hablamos en las semanas pasadas de cómo estos grupos de personas, en este momento cualquiera diría, wow, qué maravilla, ellos estaban siguiendo al Señor, querían estar del lado de Él todo el tiempo, pero descubrimos al continuar leyendo la Biblia que de este grupo de personas posiblemente hubo muchísimas que más adelante estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale. Pero vemos la belleza del Señor, que a pesar de que el Señor sabía que ellos le iban a traicionar, pues al final de cuentas el Señor tuvo compasión de ellos y los alimentó cuando tuvo la necesidad. Y de ahí vemos como Jesucristo, ¿no? Alude en este caso a Felipe y le dice, ¿de dónde le daremos pan para toda esta gente? Pero la Biblia nos dice que él ya sabía lo que tenía que hacer, pero solamente quería probar a Felipe, donde al final de cuentas Felipe se derrumbó y dijo, mira, aunque hubiera donde conseguirle, no tenemos el dinero suficiente. Luego sale Andrés y dice, bueno, aquí tenemos un niño que tiene panes y peces, pero igual de la misma manera se derrumbó y dijo, pero ¿qué es esto para tanto? ¿No? Y sabemos que el Señor hizo esa proeza delante de ellos, ¿no? Y al final de cuentas los alimentó. Pues ahí, llegando hasta ese momento en las clases pasadas, continuamos la de hoy, donde incluso algunos comentaristas dicen, estos personajes que vieron las señales que hacía Jesucristo, dice que dijeron, este es el profeta que había de venir. O sea que, como decimos desde el principio, ¿no? El pueblo de Israel estaba esperando a ese profeta, profeta que Moisés lo había mencionado. En el libro de Éxodo no lo menciona, pero en el libro de Deuteronomio, perdón, capítulo 18, versículo 15, si no mal recuerdo, ahí es cuando Moisés les dice, ¿se acuerdan? Dice, cuando anteriormente, cuando el Señor quería hablar con todos vosotros, y eso lo menciona en el libro de Éxodo, me olvidé el capítulo por completo en este momento, pero es en el momento donde ellos van a recibir de parte del Señor aquella bendición de que el Señor hablaría sus vidas y ellos tuvieron temor y dijeron a Moisés, Moisés, no, 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 si nosotros subimos para arriba vamos a morir. Entendieron que eran personas pecadoras y que no tenían, por decirlo así, no tenían santidad suficiente como para estar en la presencia de Dios y le dijeron a Moisés, no, no, nosotros vamos a morir. Sube tú, que Dios hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Moisés en el libro de Éxodo no narra nada, pero en Deuteronomio 18:15 ahí le dice, ¿se acuerdan cuando Dios quiso hablar con vosotros y vosotros dijiste, no, ve tú, que Dios hable contigo y tú hablas con nosotros?
Dice, y el Señor los escuchó, dice, y vendrá el día, les dice, donde el Señor de entre vosotros les levantará un profeta, dice, y como a mí, a él lo oiréis. Entonces ellos pudieron darse cuenta, no, determinar, dicen los comentaristas, de cómo ellos vieron estos milagros y estos prodigios de Jesucristo y pudieron haberlo asimilado con lo que sucedió en los tiempos de Moisés, ¿no? Donde primero que nada, ¿no? El pueblo de Israel es libertado por el Señor a través de la mano de Moisés, salen de la esclavitud de Egipto y posteriormente cruzan incluso el mar en seco y más adelante ven como Moisés, o más bien Dios, ¿no? Utiliza a Moisés para escuchar las oraciones de Moisés cuando él clamaba por el pueblo, por sus necesidades, y más adelante pues el Señor incluso hasta les da maná del cielo, ¿no? Entonces una similitud les vino a ellos al ver cómo Jesucristo tenía estos milagros de sanar a los enfermos e incluso de sanar a tal multitud que fuese imposible en aquellos tiempos de alimentar. Como dijimos, eran aproximadamente, según los comentaristas, contando las mujeres y los niños, como 15.000 a 20.000 personas. Y esto al ver todas estas maravillas de Jesucristo, descubren y dicen, no, este es aquel profeta que había de venir. Mira cómo sana a los enfermos, cómo incluso alimenta a nuestra necesidad de la barriga. O sea, teníamos necesidad de hambre y mira cómo los alimenta. Y los alimenta prácticamente haciendo mismas maravillas y mismas obras que el ser humano no puede hacer. Incluso en este caso en particular, ellos fueron partícipes de esa partición del pan y de los peces y también comieron entre todas esas personas que estaban ahí, ¿no? Al final de cuentas, en este caso en particular, ellos les vino a la mente, este es el profeta, tiene los milagros, tiene las proezas y tiene todo el poder que se necesita para liberarnos del yugo de la esclavitud de los romanos. Y es ahí donde Jesucristo entiende el corazón de ellos y descubre que estos hombres van a, dice, a tomarlo para ser el rey. O sea, no dice la escritura que iban a preguntarle, Jesús, mira, tú tienes proezas, haces milagros en los enfermos y haces milagros incluso para la alimentación. Nosotros vemos en ti que tú eres el profeta que habías de venir y nosotros vemos en ti el poder para liberarnos del yugo de la esclavitud de los romanos. Y ahí Jesucristo dice que al entender eso, Él se va aparte. En este caso en particular, estos dos versículos están aquí solamente en el libro de Juan. No se encuentran ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Pero en Mateo, Marcos y Lucas nos menciona que Jesús envió a sus discípulos para que fueran delante de él en la barca y que él iba a ir después. A lo que trato de decirle es que los comentaristas dicen, miren hermanos, dicen, estos hombres entendieron que Jesús era el Mesías, era el Cristo, el enviado de Dios, pero al final de cuentas, su fin, o sea, el final de su pensamiento no era de acuerdo a lo que Dios quería establecer. O sea, para ellos buscaban ese Mesías para que los liberara del yugo de la esclavitud de los romanos, como Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero no era la esclavitud a la que quería hacer libre el Señor, era totalmente diferente, porque Jesús venía, como él dice, a dar una paz que el mundo no puede dar. Y eso no puede suceder simplemente por la liberación de la esclavitud de un pueblo a otro. En este caso, aunque los judíos hubieran podido ser liberados por Cristo, si es que así fuera, que no lo fue, nunca hubieran tenido paz en el corazón porque el corazón seguía igual siendo malvado, perverso, buscando lo suyo propio al tal grado que hasta podemos verlo ahora mismo en estos momentos. Podemos verlo como ellos se interesaban en Jesús como rey, pero no como aquel rey de reyes y señor de señores, el salvador de Israel y del mundo entero, sino más bien en un rey físico, no digo un falso rey, me retracto de eso, sino más bien un reinado que no era el que el Señor quería establecer, porque para ellos querían que el reino se estableciera en la tierra en sus vidas en esos momentos, cuando el Señor quería establecer un rey
en el corazón de cada una de las personas, para que cada una de las personas puedan actuar, vivir, pensar diferente de lo que estaban pensando en ese momento, que sus intereses ya no fueran sus intereses personales, terrenales, sino sus intereses celestiales y en este caso los intereses del reino de Dios que eran duraderos, eternos y que eran del Señor. Pero como les digo, estos personajes al final de cuentas terminan queriendo tomar a Cristo. Y como alguno de los comentaristas dijo, la palabra que se usa aquí para tomar a Cristo es una palabra para definir que lo agarran por la fuerza, o lo arrebatan o se lo llevan por la fuerza. Permítanme un segundo. Y entonces no era de decir, Señor, ¿quieres ser tú nuestro rey? Nosotros te vamos a ayudar. No, ellos iban a tomarlo por la fuerza, a destituir a Pilato y a todos los demás gobernadores por ahí y decir, este es nuestro rey. El rey que nos va a defender de los romanos, nos va a liberar, va a combatir a los romanos, va a destruir a nuestros enemigos y los va a esparcir, los va a alejar de nuestra tierra y una vez más, como el Señor prometió en el pasado que Él restauraría el reino al pueblo de Israel, pues Él lo va a restaurar en estos momentos. Ese era el pensamiento de ellos, a tal grado, perdón, a tal grado que uno de los comentaristas dice, no dice la Biblia, pero dicen y digo yo, wow, qué imaginación del hombre que pareciera ser en cierto sentido certero, porque él dice, fue tanta la motivación en ellos, dice que pareciera ser que los discípulos de Jesús pudieran haberse estado contagiando de esa energía, no energía, de esa ambiente de decir, sí, vamos a poner a Cristo como rey para que nos defienda de los romanos y de esta esclavitud para siempre. Y a tal grado que dicen, tomó Jesús a sus discípulos y apresuradamente les dijo, váyanse, súbanse en la barca y nos vemos más adelante. Yo los alcanzo. Porque él dice el comentarista, pareciera como que si ellos estuvieran contagiándose con ese ambiente. Y digo yo, vaya, qué imaginación del hombre, eso no está escrito en la Biblia. Pero digo yo, tampoco no está tan errado. Porque saben, mis hermanos, cuando uno estudia la Biblia, descubre cosas tan interesantes que este comentarista no los mencionó. Pero cuando yo me puse a pensar, digo yo, ¿por qué él diría algo que no está en la Biblia? Y rápidamente el Señor me trae a la memoria los momentos de allá de Pedro. ¿Se acuerdan cómo era Pedro? Cómo en este caso, en la gran mayoría de los errores que vemos en los personajes, en este caso, oh, gracias, en los personajes de los discípulos, de los 12 discípulos, como Pedro era una de las personas que más errores cometía. Pero más allá de eso, yo me puse a pensar y me vino a la mente y me dije a mí mismo, digo yo, ¿y qué hizo Pedro cuando venían a atrapar a Jesucristo? Entonces me vino a la mente rápidamente cómo Pedro vino, y no sé si algunos de ustedes se acuerdan, vino y con su cuchillo le arranca la oreja al sobrino del sumo sacerdote, si no mal recuerdo, a tal grado que Jesús tuvo que volverse para atrás y le dijo a Pedro, Pedro, guárdate eso, el que espada mata, espada muere. O sea, le dijo a Pedro en este caso en particular, perdón, vemos a Pedro en este caso en particular con esa energía de querer defender a nuestro Señor Jesucristo. Así que este comentarista no estaba tan errado, porque precisamente si hubieran alborotado más a Pedro, hasta Pedro tuviera salido por ahí. Sí, sí, vamos a poner a Cristo como rey y el que se meta de por medio, le metemos cuchillo, ¿no? Porque Pedro era una persona que era muy impetuosa, que siempre se lanzaba como uno de los primeros, pero ¿saben? Lo interesante no solamente es Pedro, sino que había alguien más que también era muy impetuoso, aquellos a quienes el Señor también incluso hasta les cambió el nombre y les llamó Boanerges, que eran los hijos del trueno. No sé si recuerdan aquella ocasión donde no quisieron aceptar a Jesucristo y ellos dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos como Elías, que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma todos? O sea, digo yo, qué impresionante que en este caso en particular este comentarista no estaba tan errado, a pesar de que no menciona estas escenas. Cuando yo leí ese comentario de este personaje,
rápido me vino a mi mente estas escenas tanto de Pedro como de los Boanerges, aquellas personas que llevaban en su sangre ese empuje de decir vamos adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? A tal grado que incluso se muestra una escena ya un poquito más, no quiero decir la palabra incorrecta, pero vamos a decir una escena como ya un poco fuera de lugar, donde ellos le dicen Señor, o incluso en otra ocasión, en otro evangelio, dice que fue la madre que les dijo a Jesucristo, permite que estos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Imagínense el empuje, el avance, decir vamos adelante, vamos a conquistar, vamos a hacer las cosas que necesitamos hacer. Y les digo, sé que este comentarista menciona algo que no está en la Biblia, pero que al final de cuentas no estaba tan errado. Y cree que por esas razones envía a sus discípulos primero y después dice uno de los evangelios, me parece que el mismo libro de Juan, no, el libro de Mateo, perdón, donde le dice que al final despide a la multitud. O sea, manda a sus discípulos, de alguna forma habla tal vez algunas palabras a la multitud, las despide y después dice que él se va solo al monte a orar. O sea, como nosotros podemos ver en este caso en particular, la, la, la mentalidad de estos personajes bíblicos que encontramos aquí, de estas personas que seguían a Jesucristo, querían tomar a Cristo como rey, pensando ellos que era el momento en que el Señor por fin iba a poner su trono en la tierra y que al final de cuentas los liberaría del yugo de los romanos, cuando ese pensamiento al final de cuentas era erróneo primero que nada, porque no era el reino que el Señor iba a establecer, no era en ese momento. Al final de cuentas, la liberación que Jesús que quería traer a su pueblo Israel y por consecuencia al resto del mundo era la liberación de cada persona de sí misma del pecado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo llega un momento en que le dice a aquellos hombres y le dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y esa liberación quería traer Jesucristo, no la liberación física que estos personajes de estos momentos o de estos versículos querían hacer. Ellos esperaban una liberación física, donde Cristo desparciera a los romanos por todo lugar, pero que ya no estuvieran dominando sobre ellos, porque ya de en sí la historia nos narra que ellos estaban cansados. Imagínense a tal grado era el cansancio, la fatiga de ellos, de los romanos, que incluso hasta Mateo, que fue uno de los personajes que llamó Jesús, era cobrador de impuestos, o sea, trabajaba para los romanos. Imagínate la vida de Mateo, donde Mateo pudo haber sido rechazado por muchos de sus hermanos y tal vez recibió en muchísimas ocasiones, obviamente la Biblia no lo dice, pero que pudo haber recibido en muchísimas ocasiones el rechazo de su mismo familiar y decirle, ¿cómo tú siendo judío ahora te vuelves a los romanos y nos cobras impuestos a nosotros? Y peor todavía aún, de Mateo no se dice nada, pero ¿qué hay de Sageo? Que Sageo incluso dice, cuando está Jesús en su casa, dice, a los que les he cobrado de más, se los devolveré 4 veces. O sea, como no solamente había traicionado a su pueblo, sino que todavía les hacía tranza, les cobraba más impuestos de lo que deberían de haberle cobrado. Y él dice, se lo voy a devolver 4 veces, dice. Y la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres, ¿no? Y ahí Jesús narra y dice que él también era hijo de Abraham. O sea, ya con todo eso, ¿cómo estarían los judíos, no? Cansados, fastidiados del gobierno de los romanos, a tal grado que la misma historia nos narra el cansancio de ellos, donde hubo un grupo de personas que hizo una revuelta. La Biblia no nos dice quiénes son ese grupo de personas y la historia nos menciona ciertos personajes, ¿no? Que no se mencionan en la Biblia. Pero qué digo yo, posiblemente pudo haber habido alguno de ellos entre este grupo que quería tomar a Jesús a la fuerza para ponerlo por rey y destituir a Herodes y a Pilato y a todos los demás, ¿no? Y pero que le digo, la Biblia no lo dice, pero que pudo haber alguno de entre ellos que al final de cuentas provocaron la ira de los romanos y en el año 70 después de Cristo destruyeron el templo de Jerusalén, cumpliéndose ahí las palabras de Jesús, aquellas palabras proféticas que le dijo a sus discípulos. ¿Veis esto? Cuando ellos le habían mostrado la gloria del templo, le dice, ¿veis esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra.
O sea, como nosotros podemos ver la palabra del Señor, cuando nosotros la estudiamos, podemos ver cómo el Señor tiene todas las partes que necesitamos para el conocimiento de su palabra, solamente que no todas están en secuencia o están en el lugar que la necesitamos, pero que aún la historia misma nos ayuda a entender por qué algunas veces nuestro Señor hablaba y cómo era que algunas personas tenían cierta actitud, como en este caso, este grupo de personas que quería tomar a Cristo y ponerlo como rey. Y que le digo que es posible, porque solamente hay una diferencia de aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesucristo, donde se hace esta destrucción, porque ya los romanos se cansaron de estos judíos que para ellos eran judíos rebeldes que no querían someterse al reino romano. Pues era posible, digo yo, puede ser posible que entre esos 40 años, personas que hicieron esa revuelta al final terminaron o empezaron, perdón, con este grupo de personas que querían poner a Cristo como rey. Pero como les digo, el reinado de Cristo que ellos querían era un reinado donde al final ellos pudieran utilizar a Cristo para su propio beneficio. Y es aquí donde empieza la verdadera enseñanza para nosotros. Donde ellos, al final de cuentas, no tomaban a Cristo como el rey de sus vidas, como el Señor de sus vidas, no como el Salvador de sus vidas, sino más bien como el Rey de sus necesidades. Como pudimos ver, aquí decía la Escritura en el versículo 15 que querían tomarlo y ponerlo por Rey. Y como decía aquel comentarista hablando de esa palabra, tomarlo, era prácticamente llevárselo por la fuerza. Quisiera o no quisiera, lo iban a poner como rey. Pero como les digo, era para sus propios beneficios. Porque más adelante nosotros vamos a poderlo ver, lo voy a tocar por encimita. Nuestro Señor Jesucristo les dice, cuando ellos se levantan por la mañana y no ven que Cristo está aquí, que ya Cristo se fue, más adelante se lo encuentran y le dicen, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y les dice, mira, ustedes vienen a mí, pero solamente porque se llenaron la barriga. Como muchos han dicho por ahí, solo vienen por mí por los panes y los peces. O sea, no vienen por mí por lo que yo soy, el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado de Dios para la salvación de sus vidas, de Israel e incluso del mundo entero, ¿no? Y entonces podemos ver incluso que más adelante estos personajes ahora gritan crucifícanle, ¿no? La gran mayoría de ellos. Y es interesante que el apóstol Pedro, cuando les hace una acusación en el libro de los Hechos, perdón, en el libro, en el momento del Pentecostés, que él le dice, miren, a ustedes lo crucificaron, dice, aquel que el Señor había ya resuelto, en este caso Pilato, para soltarlo, ustedes quisieron crucificarlo. Y noten que Pedro no les dice, mira, él fue crucificado por nosotros, nosotros le crucificamos por nuestros pecados. No, no, no. Pedro le está diciendo de algo literal. Le dice, ustedes, a quien ustedes crucificaron o mandaron matar, dice, después incluso de que Pilato había resolvido dejarlo en libertad. O sea, le está haciendo una acusación directa. Ustedes son los culpables de la muerte de Cristo. Y de ahí, pues, posteriormente, pues Pablo sigue hablando. Pero lo que quiero hacer notar es que Pedro le está haciendo una acusación directa por haber entregado a Cristo a la muerte. Y estos son grupos o personas que parte de ellos pudieron ser de estos personajes. O sea que, como les digo, era una falsa coronación de nuestro Señor Jesucristo. Era una falsa en el sentido de que buscaban a Cristo solo para su conveniencia, solo para su liberación del yugo de los romanos, solo para el beneficio de sus barrigas y solo para el beneficio incluso de su salud física. O sea que vieron a Cristo, dice aquí, las maravillas que él hacía y dijeron, este es aquel que había de venir, aquel profeta. Entonces pudieron haber dicho, mira, él tiene poder para sanar. Y si tenemos hambre, él tiene poder para darnos de comer. Y al final de cuentas, con ese poder que tiene,
puede defendernos de los romanos. Así que pensaron aquí que este es el reino de Dios, el reinado de Dios aquí, que lo vamos a poner como rey para que el reinado de Dios venga, se establezca por fin aquí entre nosotros en el pueblo de Israel. Y les digo, es interesante porque al final de cuentas nosotros podemos ver cómo los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? O sea, cómo aquellos comentaristas no estaban tan errados al decir que pudieron haber estado contagiando incluso a sus propios discípulos de tomar a Cristo y ponerlo como rey. Y por eso le preguntan incluso a estos discípulos a Jesús, le dice, ¿vas a restaurar el tiempo, el reinado en este tiempo? Y Jesús les dice, mira, tranquilos. Dice, a ustedes, ni siquiera a ustedes les corresponde ni el tiempo ni las sazones de cuando venga ese reinado del Señor. O sea, al final de cuentas, Cristo le dijo, bájense los humos, ya respiren profundo, guarden los, si pudiéramos decirlo, no, la Biblia no lo dice, guarden los cañones, guarden las pistolas, las escopetas, las ametralladoras, guarden los tanques de guerra, que el reinado del Señor a ustedes no les corresponde, ni los tiempos, ni cómo van a suceder en ese tiempo. Pero como les digo, el reinado que ellos buscaban del Señor era algo falso, porque al final de cuentas, cuando el Señor les dice que hay algo que tienen que hacer para servir al Señor, ellos terminaron diciendo, no, no podemos. O sea, ellos, cuando Cristo les dijo, es necesario que comáis mi carne y que bebáis mi sangre. En otras palabras, es necesario vivir para Cristo, para que en este caso el reino del Señor se empiece a establecer, pero no sobre Israel, sino en cada corazón de cada persona. Y ellos dijeron, no, no, dura cosa es escuchar esta palabra. Y dice que de ahí se fueron la gran mayoría de los discípulos y abandonaron a Jesús. Y de eso son personajes que encontramos ahora mismo tratando de poner a Cristo como rey. Incluso hasta Cristo dijo, oigan, ¿y ustedes qué? ¿Quieren irse también? Órale, agarren camino si quieren. Pero gracias a Dios que salió Pedrito por ahí diciendo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, Pedro no le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente a ti, en ti vemos el poder para liberarnos de los romanos? No le dijo eso, Pedro, le dijo, solamente tú tienes palabra de vida eterna. O sea, Pedro ya estaba entendiendo que el reinado del Señor no era algo pasajero o en esos tiempos que duraría por cierto tiempo, se llegaría a ser viejo Jesús, se moría y se acabó. No, sino que Pedro estaba comprendiendo que esto iba más allá, que esto a lo que venía Cristo era algo duradero, algo que tenía peso verdaderamente y que incluso abarcaba la eternidad. Y como les dijimos en las semanas pasadas, Cristo cuando oró al Padre en el capítulo 17 de este libro, del libro de Juan, Él le dijo, Señor, en este caso en particular, que la eternidad comprendía el que conociéramos al Señor. Le digo, es bien interesante poder descubrir en la Biblia cómo estas personas tenían un interés personal en Cristo, pero no para que fuera su rey personal, sino más bien para que fuera el rey de Israel cumpliendo con sus necesidades y nada más. No querían compromiso. Pues saben, mis hermanos, a pesar de que hay personas que ahí mencionan y dicen en muchas ocasiones, oh, vinieron por los panes y los peces, saben, esas situaciones a pesar de que los vemos a ellos con unos ojos acusadores, lamentablemente, y le digo, y esta es parte de nuestra enseñanza, lamentablemente, eso sigue continuando hoy en día en la mayoría de los cristianos. En muchos de nosotros sucede en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros sí decimos queremos servir al Señor y le pedimos al Señor, dame el don de esto, dame el don del otro, que el Espíritu Santo, que al que yo le ponga la mano pueda sanar, que esto, que aquello, que yo pueda saber distinguir los espíritus en las personas y todo lo demás. Pero cuando dice Jesús, toma tu cruz y sígueme, ahí decimos, no, 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 solo con los dones es más que suficiente. Cuando llega el momento de la prueba de nuestra vida de parte de nuestro Señor, cuando llega el momento en que somos machacados y moldeados por Dios, ahí sí decimos, Señor, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pasando? ¿Qué no te estamos sirviendo? ¿No ves que estamos bien? ¿No ves que estamos tratando de no pecar? Ahí sí, perdón, ahí sí hasta renegamos
y nos quejamos, e incluso ha habido algunas personas que hasta le han dado la espalda a Dios, porque estamos exactamente en la misma situación. Queremos recibir el beneficio propio, personal de nosotros de parte de Dios, pero no queremos servirle al Señor. O sea, en el sentido de que no queremos recibir las cosas duras de nuestro Dios. Y lamentablemente muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos cayendo en la misma posición que estas personas. Muchos somos los que habíamos juzgado, que hemos juzgado diciendo, oh, solo venían por los panes y por los peces, sin darnos cuenta que nosotros estábamos siendo partícipes de lo mismo. Y ahorita vamos a dar un par de ejemplos de ellos. No es que quieramos acusar a nadie, porque al final de cuentas, cuando nosotros apuntamos con un dedo a alguien diciendo, eres tú el pecador, al final de cuentas nos damos cuenta que estamos apuntando con un dedo a la persona, pero hay tres dedos que nos están diciendo a nosotros, sí, él es una vez y tú eres tres veces. Pues así mismo, no acusamos a nadie, sino que damos estos ejemplos para que podamos todos comprender lo que el Señor quiere hablarnos en su palabra. Y en uno de esos momentos podemos decirlo así, cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos nosotros? ¿Acaso no oramos la mayoría del tiempo? O sea, yo reconozco que Cristo dice, pedid y se os daré, tocad y se os abrirá, llamáis y etcétera, etcétera. Pero digo yo no digo que sea pecado pedir, pero digo yo, del 100% de las oraciones o de los momentos que nos acercamos a Dios, lo que mayormente hacemos decimos, Señor, dame la victoria aquí. Señor, tengo un problema en el trabajo, dame la victoria acá. Señor, tengo un problema en mi casa, dame la victoria acá. Señor, mi hijo tiene problema acá en la escuela, dame la victoria aquí, etcétera, etcétera, y dame aquí, y dame allá, dame allá. Y al final de cuentas, casi nunca decimos, Señor, dame la fuerza para hacer tu voluntad. Casi nunca decimos, Señor, en este momento quiero ayunar y quiero orar porque yo quiero ser usado por ti a pesar de las pruebas, las dificultades, a pesar del lloro y del llanto que pueda pasar. No importa, Señor, yo quiero estar ahí. Por lo regular oramos todo lo contrario. Señor, permite que mi hijo tenga la victoria en la escuela, que sea un buen estudiante, que saque las mejores calificaciones, que ejerza su carrera. Y decimos tantas y tantas cosas sobre nuestros hijos y al final decimos, Señor, y cumple en él tu propósito. Pero al final, aún nosotros mismos, Señor, mi anhelo es que tener una casita bonita por ahí, que tenga un patio extra para invitar a mis amigos, a mi familia, etcétera. Señor, quisiéramos tener esto, ayúdanos si es tu voluntad a comprar una casa, ayúdanos. Y nuestros pensamientos siempre están pidiendo y pidiendo, pero solo para las cosas de este mundo. Solo estamos, y no digo que es pecado ni nada, sino que digo que verdaderamente nosotros estamos igual que ellos, solo buscando nuestro beneficio personal y al final siempre decimos, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. ¿Y qué dijo Cristo? No dijo Cristo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas, dijo, serán añadidas. O sea, lo principal no es tu victoria. Lo principal no es tu colegio. Lo principal no es tu carrera. Lo principal no es tu negocio. Lo principal no es aguantarte las ganas de comerte algo rico para juntar dinero para comprar tu casa. Lo principal no es nada de las cosas de este mundo, que es lo primero que pedimos, sino que lo principal es buscar del reino de Dios. Y las demás cosas vendrían por añadidura. O sea, Cristo les está diciendo, o más bien nos está diciendo, porque tengo tres dedos para mí. Cristo nos está diciendo, busca del reino de Dios y su justicia, permanece en él, sigue en él, y lo que tú necesites, yo me voy a encargar de dártelo, incluso antes de que tú me lo pidas. Porque dice, vendrá por añadidura. No dice, vendrá cuando tú los busques después de buscar del reino de Dios. Y nosotros es todo lo contrario. Buscamos la añadidura antes que el reino de Dios. Y le digo, no lo decimos para acusar a nadie.
Si alguno se siente acusado, siéntase acusado por el Señor y por su palabra, porque es lo que estamos compartiendo. Yo entiendo que estoy en la misma bola que ustedes. O sea, estoy igual de enredado que ustedes. Somos humanos todos nosotros. Todos nosotros nos equivocamos y se lo digo porque yo mismo me sorprendí cuando entendí esta parte. Porque yo me puse a pensar y digo, y en este caso en particular digo yo, ¿y cómo estoy yo orando? Estoy pidiéndole al Señor que me dé siempre la fortaleza y la sabiduría para aprender del reino, vivir para el reino y servir en el reino, o estoy pidiendo para ser servido yo, porque más bien pareciera como que si estoy pidiendo para ser yo el servido. En otras palabras, estoy utilizando a mi Señor como estos hombres solo para mi beneficio, pero no para el beneficio del reino. Y les digo, y nosotros, una vez que pedimos al Señor por los logros y la victoria, y cuando estamos en la victoria decimos, ahora sí, Señor, ayúdame a servirte como yo quería servirte, ayúdame a cumplir con tu voluntad, pero ya que llegué a la victoria, cuando debería de ser al revés. Debería de ser al revés, debería de ser más bien, Señor, ayúdame a servir en tu reino para tu gloria. Y de ahí, si tú me quieres dar la victoria, amén. Si tú quieres engrandecerme, amén. Si tú quieres enriquecerme, amén. Si quieres darme casa, amén. Y si no quieres darme casa, amén, no me des. Pero que yo me preocupe por servir en tu reino. En otras palabras, estos personajes estaban usando a Jesús para sus propósitos y deseos personales, cuando deberían ser ellos dejándose usar por Jesús. Porque Jesús, cuando partió al final de los evangelios, dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Y empieza desde Judea, Samaria, etcétera, etcétera, hasta los confines de la tierra. Pero era ir a servir en el reino de Dios. Cristo no le dijo, ir y háganse profesionales en sus carreras profesionales, estudien la preparatoria, el colegio, el doctorado, etcétera, y después, si les da el tiempo, van y buscan y sirven en el reino de Dios. No, es al revés. Es al revés. Nosotros debemos de pensar en el reino antes de nuestras necesidades o deseos, mejor dicho, personales. No digo que sea pecado el pedir por nuestras necesidades, sino lo que digo es, la escritura nos enseña a nosotros que en cierta forma estamos como ellos porque mayormente buscamos las cosas personales nuestras antes de buscar y darle al Señor, en este caso para el reino y para su gloria. Como decía, no estoy seguro quién de los apóstoles dijo, pero dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo sé que en este caso los versículos circuncindantes alrededor de él se refieren al poder aportar algo, ¿no? Para, en este caso, para el beneficio de la necesidad de alguien. Pero digo yo, y en este caso, ¿no será más bienaventurado darle nuestra vida, nuestro tiempo al Señor para servir en su reino, a que ser servidos por el reino de Dios? Permita el Señor en su misericordia que nosotros, nuestro pensar no siga siendo el de querer usar a Jesucristo para nuestro beneficio propio o a nuestro Dios para nuestros beneficios personales, sino más bien que seamos personas que queramos dejarnos usar por el Señor para el beneficio del reino de los cielos, para el beneficio de la obra, como comúnmente decimos nosotros. O sea que a lo que quiero llevarlos es al pensar y decir, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestro final, nuestro punto de partida, o a dónde queremos llegar? En el sentido de que, como les digo, a estos personajes solo les interesaba a Cristo para que cubriera sus necesidades del momento.
nosotros estaríamos actuando de la misma manera. Estaríamos más bien utilizando al Señor para que cada vez que tengamos nosotros necesidad, clamemos a Él solo por la necesidad. O también deberíamos de tomar un tiempo donde deberíamos de doblar nuestras rodillas, incluso si quisiéramos hacer ayunos y oraciones y hacer un grupo de personas para irnos a orar y ayunar juntos y decirle, Señor, ayúdanos a servir en tu reino. Pensemos, ¿qué estamos haciendo hoy en día? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son los logros que queremos realizar en este año? Nuestros logros personales, nuestro hogar, nuestra posición en la comunidad o en la sociedad. Queremos nuestros logros o victorias en los trabajos, en el gobierno, donde sea. ¿Dónde está nuestro fin? ¿Estamos usando a Cristo o queremos dejarnos usar por Cristo? Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos comprender de que nos es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas que nosotros necesitemos, el Señor lo traerá por añadidura. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le doy a todos y cada uno de ustedes por estar entre nosotros. Espero en el Señor que el Señor haya traído una palabra de reflexión en estos momentos o hasta este momento donde cada uno de nosotros podamos recapacitar y recapitular nuestra vida, de decir, espérate, yo creo que la palabra del Señor tiene razón. He estado buscando la añadidura primeramente y el reino de los cielos lo he dejado como segundo. Y empezar a clamar al Señor y decirle, Señor, perdónanos, perdónanos porque nos hemos equivocado, hemos actuado mal, hemos pedido mal y en muchas ocasiones no hemos recibido porque verdaderamente hemos pedido mal. No hemos pedido para nuestro deleite, como dice la Escritura, y no para servirte a ti en tu reino, que en realidad es lo primero que debimos de haber buscado. Y una vez que nos podamos entender eso, tirarnos de rodillas, pedirle perdón a Dios, y el Señor que nos ama tanto nos perdonará, nos restituirá, nos fortalecerá, nos llenará de su sabiduría y de su entendimiento y nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar a tal grado que ahora con más razón vamos a traer contentamiento al corazón de Dios. E incluso en las cosas en las que nosotros pensásemos que debiéramos de cambiar, era todo lo contrario, era necesario que permaneciéramos en ellas, pero en otras cosas que permanecen en nuestra vida es necesario que cambiemos, pero que todas y cada una de esas cosas el Señor solamente las sabe y Él es el único que puede ayudarnos a entender qué necesitamos cambiar de nosotros. Así que, ¿qué les parece si oramos a Dios en este momento y le decimos, Señor, ayúdanos a recapacitar y a recapitular para que tú puedas volver una vez más a empezar a obrar en nuestra vida de esa manera maravillosa en la que solo tú sabes, en la que nos ayudarás a servir en tu reino, a servir en tu obra, a vivir para ti y en este caso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sabemos que de antemano tú nos traerás todas las demás cosas que vendrán por añadidura. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor Santo de Israel, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. De verdad, Señor, nosotros podemos ver que tu palabra verdaderamente penetra en lo profundo de nuestros corazones. Verdaderamente nos ayuda a nosotros a entender todas las cosas en las que nos hemos equivocado y verdaderamente nos ayuda a comprender que te necesitamos como nuestro Salvador. No te necesitamos para que seas nuestro servidor, sino más bien para que nosotros seamos servidores tuyos y que podamos vivir para ti, Señor Santo de Israel. Sé que nos hemos equivocado en muchísimas ocasiones, Señor, y de antemano te pedimos perdón por todas ellas, Señor. Te pedimos perdón por todas aquellas peticiones que hemos hecho erróneamente, Señor, pero que incluso en tu misericordia, al ver nuestra necesidad y nuestra angustia y nuestro dolor, tú mismo las has suplido, Señor Santo de Israel. Pero que te rogamos, Señor, a tal grado de que tú puedas ayudarnos a entender que lo más importante, Señor, es buscar el reino
del Señor y su justicia, y que sabemos de antemano que las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Nosotros entendemos y comprendemos que en muchas ocasiones hemos pedido, Señor, y hemos pedido mal. Cuando debimos haber pedido para que tu gloria se manifieste en nosotros, Señor, a veces hemos pedido para que nosotros podamos mostrar nuestra gloria, que podamos mostrarla en nuestras escuelas, en nuestras carreras, en nuestras universidades con las mejores calificaciones y luego en nuestros trabajos e incluso en nuestras empresas, Señor, cuando debimos mejor de pedirte que tu gloria brillara en todos esos lugares, que cuando las personas preguntaran de qué hiciera uno para ser tan inteligente, decirle que solamente tú lo has hecho, Señor, que cuando nos preguntaran en nuestro trabajo cómo es que no hay fatiga en nuestro cuerpo, decirles que tú eres nuestra fortaleza, Padre mío, que cuando nos preguntaran cómo fuimos tan inteligentes para seguir generando ingresos en nuestro negocio, decirle que tú eres nuestro suplidor, Señor, que no seamos nosotros brillando como que si nosotros tuviésemos gloria propia, sino más bien que estuviese tu gloria brillando en nosotros y decirle a las personas que eres tú quien ha hecho todas las cosas, Señor, y de ahí partir para predicarles a Cristo, para predicarles el evangelio de la paz, el evangelio de arrepentimiento, de salvación para sus almas, de que si ellos se rinden a ti, Señor, ellos pudieran ser salvos por ti y al final de cuentas, cuando murieran en esta tierra y abrieran sus ojos, lo abrirían en tu presencia, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender que tú eres el único, Señor, que debemos de estar presentando delante de nosotros y que nosotros solamente somos tus siervos, Señor, servidores tuyos dispuestos para servirte cuando tú digas y en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Gracias, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza no nos entre por un oído y nos salga por otro, sino que podamos retenerlo y pedirte que nos ayudes a vivirlo. Que de aquí en adelante, Señor, podamos buscar verdaderamente del reino de Dios y su justicia. Y entendemos, Señor, que las demás cosas que sean necesarios para nuestra vida, tú las irás añadiendo conforme tú veas que sea necesario en nosotros. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Y como les dije, mis queridos hermanos, en el título de la clase de hoy, que Cristo sea como el verdadero Rey, pero en este caso, en nuestras propias vidas y en nuestros corazones. Que sea no nuestro Rey a quien podemos echar mano para nuestra necesidad propia, sino más bien que sea el Rey a quien podamos acudir para recibir la dirección de Él sobre cómo debemos actuar y qué debemos hacer cada día de nuestra vida. Amén. Así que una vez más, muchísimas gracias, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban un gran abrazo y caluroso abrazo, mejor dicho, de parte de nosotros, y permita el Señor que en algún momento oportuno de nuestra vida, tal vez permita el Señor que podamos visitarnos unos a otros y conocernos unos a otros y compartir los unos con los otros para la gloria de su nombre. Amén. Así que sé que el tiempo se nos ha ido, pero una vez más quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron orando por nosotros. Ya podemos editar los videos y como les dije una vez más, solamente quiero compartirles nuestro canal de YouTube. Se encuentra ahí con esa dirección, puede escribirla, y si usted entra en este caso en particular a través de sus móviles, su teléfono, su tableta, pues solamente escriba mi nombre, Juan Gallegos, pero asegúrese de ver como logotipo esta palomita, y cuando entra a ese canal, pues va a entrar directamente aquí a esta página inicial, y aquí encontrará las prédicas desde la más reciente hasta la más antigua. Y que de antemano aquí en el libro, en la sección de videos, va a encontrar todo lo demás. Y si entra al playlist que tenemos aquí, aquí se va a encontrar con el libro de Juan, que es el que estamos estudiando hoy en día, y aquí van a ir todas las enseñanzas que tengan que ver con el libro de Juan, y así posteriormente vamos a tener los demás libros en diferentes playlists para que todos puedan disfrutarlo de una manera excelente. Amén. Así que muchas gracias. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.
y que el Señor le dé la victoria en todo lo que usted tenga que hacer durante esta semana. Amén. Y recuerde que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto.